Vamos a hablar hoy sobre algunas de esas falsedades de la historia. Vamos a tratar de poner un poco de luz. Vamos a intentar arrojar un poco de luz y descubrir quiénes fueron los verdaderos héroes y los verdaderos villanos de la historia. María Cárcava nos introduce en el primero de los asuntos que vamos a tratar hoy, que es el de la conjura de Catilina. Habrán oído ustedes hablar con frecuencia de ella, sobre todo si han leído a Cicerón o a Salustio. María Cárcava nos dice quién fue Catilina. Lucio Sergio Catilina ha pasado a formar parte de la historia universal como uno de sus personajes más controvertidos y execrados. De sangre patricia y con carrera como político romano, Catilina llegó a suceder como cuestor a su admirado Lucio Sila y ejerció como pretor e incluso como propretor de la provincia de África. Tras varias acusaciones en su contra, le fue denegada la posibilidad de aspirar al consulado justamente cuando su rival, el gran orador Marco Tulio Cicerón, accedía a la magistratura. Catilina, según nos cuentan sus rivales, se conjuró entonces para desestabilizar los cimientos temblorosos de la República. Pero la conjura fue denunciada por Cicerón en aquel célebre discurso que comienza así: ¿hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia? Posteriormente, y en un segundo discurso, Cicerón presentaría pruebas de la conspiración de Catilina de tal modo que tanto él como sus partidarios fueron declarados enemigos y condenados a muerte. En el año 62 a.C., los conjurados con Catilina a la cabeza morían presentando batalla en las llanuras de Pistoia, en la región de Umbria. Curiosamente, sus mayores acusadores, Cicerón y Cayo Salustio Crispo, se han erigido a lo largo del tiempo como las fuentes de información más consultadas al respecto. Nosotros ahora preguntamos a Luis Alberto de Cuenca, ¿quién era realmente Catilina? ¿Un tirano sin escrúpulos, empujado por una ansia de poder ilimitada, o más bien un revolucionario que pretendía cambiar un sistema de gobierno que le parecía corrupto? Luis Alberto. Pues Alberto, tú tienes la palabra. Es siempre complicado todo esto porque de repente hablar de las mentiras históricas supone que vamos aquí a dictaminar acerca de cuál es la verdad. La verdad se complace en ocultarse, decía Heráclito. Es muy complicado llegar a saber quién fue Catilina, ¿no? Porque, claro, entre otras cosas, las fuentes que tenemos son muy adversas a él. Pero también se puede escarbar en la política de su momento y llegar a la conclusión de que Catilina no era ni mucho menos el monstruo que pretendía Salustio que fue, que además tiene una descripción de él terrible, que poco más o menos casi sacrificaba a niños, o sin casi, y el destructor de la República que promovía a Cicerón en sus catilinarias. No fue ninguna de esas cosas. Fue en su juventud un partidario ferviente de Sila, que como sabemos fue el vencedor de una pugna que enfrentó al partido aristocrático y al democrático, ganando en esa pugna el aristocrático y produciendo a partir de la victoria una serie de medidas muy, muy severas contra sus adversarios políticos, las famosas proscripciones silanas, que consistieron en prácticamente requisar las fortunas de cuantos se oponían a ellos y repartirlas entre sus partidarios. Probablemente Catilina estuvo entre los beneficiados de esas proscripciones silanas, pero evidentemente el hombre evoluciona y Catilina también. Pompeyo empieza a llevar a la República a un callejón sin salida que solo podía tener un final más o menos apocalíptico. Y sin embargo, la corriente, diríamos, democrática iba por otro lado. Una corriente democrática que he hecho mal quizá en tildarla de ese apellido, porque era más bien populista que democrática. Entre otras cosas, a Catilina lo reivindican mucho los fascismos del siglo XX, ¿no? Quiero decir, los socialismos nacionalistas, no los socialismos no nacionalistas. De modo que aquí tengo una novela que le voy a regalar a mi amigo Juan Manuel de Prada después, porque tengo 2 ejemplares, hay que decirlo todo, que es Catilina, una ficha política de Ángel María Pascual, un navarro que murió a los 36 años, antes de tiempo, en el año 48, un falangista navarro extraordinario, escritor, y que tiene una maravillosa novela sobre Catilina en la que hace un canto verdaderamente exacerbado en honor del prócer Catilina, al que asocia siempre con una idea de revolución, pero una idea de revolución mussoliniana, diríamos, en cierto modo. Yo no te puedo regalar el libro que tengo entre mis manos, porque solamente tengo un ejemplar. No, pero vas a conseguirme otro. Pero ¿no? es un libro muy recomendable. Es un libro de un escritor argentino, Ernesto Palacio. Se titula así, Catilina, una revolución contra la plutocracia en Roma.
Hombre, ciertamente hay muchas cosas sobre Catilina que no podemos saber. En cambio, sí podemos saber que sus detractores, en especial Salustio y Cicerón, dicen mentiras sobre él, ¿no? Es decir, esos crímenes que le atribuyen son absolutamente tan execrables, tan repulsivos, que es imposible que Catilina hubiese logrado, como el propio Cicerón reconoce en uno de sus discursos, el apoyo de la mejor juventud de Roma. Es decir... Es que Cicerón era amigo de Catilina antes. Sí, lo apoyó sí. Cuando los partidarios de Sila pasaron por el juzgado, diríamos, Cicerón apoyó a Catilina. Pero luego, cuando se opuso a él en el consulado, 2 veces optó al consulado Catilina, las dos sin éxito. La segunda fue derrotado por Cicerón. Y ahí fue cuando Cicerón ya le dio stop a partir de ese momento. Pero es curioso cómo, por ejemplo, hay alguna medida que sí sabemos fehacientemente que apoyó Catilina y que es muy importante, es el fin del encarcelamiento por deudas. Las famosas tábulas en novae, que significaba que se hicieran, absoluta borrón y cuenta nueva al respecto de los encarcelados por deudas y que las deudas, eso es muy moderno. No encarcelar a la gente por deudas, esto realmente es casi del siglo XIX prácticamente. En este libro que comentaba de Ernesto Palacio, la tesis que se sostiene es que Catilina, que representaba esa aristocracia troyana, es decir, los que tenían línea directa con los fundadores de Roma, Catilina era descendiente de un amigo de Eneas, esta aristocracia que había sido apartada por una plutocracia corrupta, que era la plutocracia de Roma, de la capital, digamos así, que habían desarrollado, digamos, unos lazos, unas redes clientelares, podríamos decir hoy, ¿no? Que tenían a la gente satisfecha, es decir, tenían a la gente subvencionada, digamos, a los urbanitas, sobre todo a los urbanitas, a los habitantes de la URSS. Y entonces surge entre la aristocracia rural, digámoslo así, ¿no?, un deseo de volver a las viejas virtudes romanas, a las viejas virtudes republicanas y aplastar a esta plutocracia que se está enriqueciendo, que está chupando la burguesía, como si dijéramos, en cierto... Sí, pero una burguesía que al mismo tiempo alimenta a la plebe, digámoslo así, echándole carnazas, ¿no? Carnazas de todo tipo, ¿no? Y entonces Ernesto Palacio, y sospecho que también Pascual, lo que reivindican su figura precisamente es la de un revolucionario, no en el sentido de romper con un orden, sino un revolucionario que quiere restaurar el orden de las viejas virtudes republicanas y acabar con toda... Por ejemplo, cuando le proponen que se apoye en rebeliones de esclavos tipo, por ejemplo, la de Espartaco, él dice rotundamente que no. No quiere tampoco, diríamos, hacer demagogia a cuenta de su revolución. Entonces, para él los esclavos siguen manteniendo el orden que debe mantener una sociedad arcaica. Entonces eso es curioso, ¿no? Era un populista, pero sin esclavos, ¿no? Representa una línea que va a estar viva a lo largo de toda la historia del Imperio Romano, es decir, desde el momento en el que se produce la gran expansión sobre la cuenca mediterránea y se transforma la configuración social de aquella primitiva república de ciudadanos, esa reivindicación de un retorno hacia aquella pureza primitiva es el espíritu que animará, por ejemplo, pues al propio Catón, ¿no? Es decir, Catón, esta negativa a los catones. Prácticamente contemporáneo, uno de ellos, exacto. O por ejemplo a Lucano. Después, y que llegará luego a Séneca, y que llegará luego también a la política, por lo menos a las reclamaciones, a veces muchas de ellas idealistas y manipuladoras de los emperadores romanos posteriores. Es decir, en realidad hasta el final del imperio, esa línea interpretativa o reivindicativa, más o menos ilusoria ya a medida que pasa el tiempo, de una Arcadia perdida, donde las virtudes del ciudadano eran verdaderamente la médula del ejército, ¿no? y del sentido patriótico, pues es algo que va a estar vivo y que forma parte de una pugna que se desarrolla en aquellos momentos. Es decir, aquellos que querían y quienes no querían la expansión militar y económica del imperio, porque entendían precisamente que con ello iba a producirse una mutación a la larga, pues funesta para las virtudes y el carácter primitivo de la República. Pablo. La crisis de Catilina da la sensación de que es una de las muchas crisis que aquejaron el final de la República. Claro. Es decir, lo que yo creo que hace curioso y significativo el personaje de Catilina es que son sus enemigos quienes escriben la historia. Entonces, es el al drama... contrario que con César. Exactamente. Claro. Es el drama de quién escribe la historia. O sea, si es uno mismo o sus amigos o su entorno
quien lo hace o son los enemigos. Es decir, Sabes que en el caso de César, por ejemplo, que era amigo de Catilina y que, como comentábamos fuera de micrófono, con Juan Manuel estuvo a punto de participar en la conspiración, pero luego no era la ocasión adecuada, entonces César era listo y por ahí pues entró en la puerta grande de la historia. Pero lo curioso es que, por ejemplo, César no solo no escribieron su historia a sus enemigos, como por ejemplo Cicerón, a quien él manda matar, Marco Antonio, al morir César, lo manda a matar, pero es curioso cómo César mismo es el que escribe su propia historia, imagínate cómo queda él, si además habla en tercera persona y todo, ¿no? Y dijo César, y claro, queda bárbaro siempre. Casi también como Churchill. Como Churchill, claro. Sí, como Churchill también. O de Gaulle. O de Gaulle. No fue solo esto el personaje al que le ocurrió, sino a muchos en el mundo romano esa circunstancia, es decir, que se ha heredado de ellos una imagen muy sombría. Es el caso, por ejemplo, de los propios cartagineses. Cartago es una civilización, el propio Aníbal, toda esta gente de la que se ha conservado una visión lóbrega. Y nos han vendido una visión de asesinos de niños solos. Asesinos de niños también, efectivamente. Bueno, sacrificaban a Moloch, ¿eh? Sacrificaban a Moloch. Pero en época de Aníbal ya no. En época de Aníbal probablemente no. Y además Aníbal era un imitador de Alejandro. Es complejo. No se trata de, ni pretendo aquí, Dios me libre, hacer una reivindicación de los cartagineses, pero sí es verdad que la historia... Permitimos que la hagas en un próximo programa. Pero sí es verdad que le pasó lo mismo que a Catilina, es decir, que les pasó, su imagen ha sido la transmitida por los historiadores romanos. El enorme favor que Cicerón le hace a Catilina es haber dicho, como habéis comentado aquí, algunas mentiras. Porque claro, si dice algunas mentiras, podemos sospechar que todo lo que dice es mentira. Claro, o sea que sí, sobre todo realmente por parte de Cicerón es poco inteligente. Bueno, Cicerón lo que pasa es que era un hombre al servicio de las oligarquías, digámoslo así. Era un hombre del sistema. Era un hombre del sistema. Es decir, al final... Cicerón lo que hace es defender los intereses de esa plutocracia que está instalada, ¿no? También en este libro de Ernesto Palacio hay un capítulo interesantísimo, muy dedicado a los males que para la República, que para el Estado, que para la sociedad es el aplastamiento de la juventud. Catilina, sobre todo, sus seguidores eran jóvenes. Eran jóvenes que estaban descontentos con esa plutocracia que lo gobernaba todo, que tenía los puestos de poder, que tenía el dinero, que tenía las influencias sociales, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, mientras yo leía ese capítulo, pienso que la sociedad actual tiene cierto parecido con esta... Es decir, la sociedad actual es muy curioso porque exalta a la juventud, la exalta de forma, digámoslo así, ornamental, pero luego la dura realidad es que las generaciones jóvenes no tienen acceso ni a las instancias de poder, ni a las instancias de influencia social, ni a los círculos culturales verdaderamente influyentes, y eso genera desasosiego, indignación, como estamos viendo, aunque luego toda esa indignación naturalmente se manipule desde otro punto. La manipulan los populistas, el Partido Populista, digámoslo así, ¿no? Que contra el que también Catilina se alzaba, porque veía que de alguna manera los intereses de esa oligarquía o de esa plutocracia, en el fondo, de forma extraña pero subterráneamente conectada, eran también los intereses del populismo. Y eso lo estamos viendo hoy, ¿no? Hay páginas en este libro demoledoras que parece que están hablando de la España de principios del siglo XXI. Estoy pensando que a lo mejor el propio Ángel María Pascual pudo conocer la primera edición de ese libro. Sí, porque este libro es del año 35. No lo cita en bibliografía, pero lo pudo conocer. Pudiera ser. En fin, dejamos aquí a Catilina y después de la publicidad hablaremos de un tema que seguro que les interesará a todos nuestros espectadores, la Inquisición española.